Seguimos estudiando la palabra de Dios en la epístola de Santiago. Hoy vamos a estar viendo un pasaje muy interesante que nos llama a la acción. Recordemos que Santiago es una carta que lo que pretende es animarnos a vivir una fe madura en Cristo Jesús. Y estuvimos viendo la última vez que estuve aquí, hace 3 fines de semana, en la primera parte de este capítulo, la nueva vida en Cristo y nuestra relación con los demás, cómo debemos tratar a los demás. También que debemos buscar las riquezas de Dios y no las de este mundo. También comportarnos según la ley de oro, que vimos cómo desde el Antiguo Testamento hasta hoy sigue vigente. Y sobre todo, que Dios es misericordioso para con todos aquellos que se comporten con misericordia. Así que esta segunda parte, Santiago estará tratando más bien el tema de la fe. Y este es un tema, desde luego, que se ha tratado muchísimo en la historia de la Iglesia. Es un tema que no hay teólogo que no lo haya tratado. No hay pastor que no haya predicado sobre la fe. Por lo tanto, desde luego, es un tema central en nuestras convicciones, en nuestra fe, valga la redundancia, en nuestra vida con Cristo Jesús. Y por lo tanto, es un tema que debemos tratar con cuidado, con respeto, pero sobre todo con disposición ante la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Yo sé que ya hemos orado, pero ante un tema como este no puedo hacer otra cosa que poner esto en las manos de nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos, Señor. Porque hoy podemos estudiar tu palabra. Y Padre, te pedimos por lo tanto que esta palabra, por la que muchos han dado su vida, por la que muchos han dado su integridad física, su reputación, su honor, para que hoy la tengamos aquí, pero sobre todo que tú la diste, Señor, sea la que nos moldee, sea la que nos transforma. Padre, que no se hablen palabras hoy que no vengan de ti, Señor. Quita cualquier palabra humana. Padre, te pido sabiduría para poder tratar un tema como este. Y Padre, sobre todo te pido que nos ayudes a vernos reflejados en tu palabra y de estar dispuestos a cambiar y a ser moldeados por ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestra dependencia, Señor. Oh Padre, te escuchamos, estamos atentos a tu voz. Habla, tus siervos escuchan, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, es muy normal que cuando nos preguntamos ¿qué es la fe?, lo primero que hagamos es citar de memoria uno de los textos más conocidos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Y precisamente Hebreos 11 es un texto paralelo a lo que estaremos estudiando en Santiago 2 del 14 al 26. Porque los dos están tratando este tema central, la fe. Entonces, cuando vamos a estudiar la fe también tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante, que la palabra fe y fidelidad están unidas en el lenguaje bíblico, en este caso en el griego. Es la misma palabra que se usa para fe y para fidelidad. Por lo tanto, esto ya nos está hablando algo que estaremos estudiando hoy, que nuestra fe debe ser constante, transformándose también en fidelidad a Dios. La fe es certeza y convicción. Y estas dos están huérfanas, no pueden estar huérfanas de fruto. Por lo tanto, el resto de Hebreos 11 nos muestra cuál es la certeza y la convicción de los antiguos, de estas personas que expresa a lo largo de todo este pasaje.
Y nunca se nos muestra que estas personas tuviesen una fe carente de obediencia y de acción. Algunos de los frutos de la fe los encontramos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Los encontramos en Efesios 5:9, el fruto de la luz. Y también en Hebreos 11, el buen testimonio. Dice que los antiguos, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Y cuál es el origen de la fe? Aquí, pues, nos salimos un poco de Hebreos para estudiar Gálatas 2:16. Porque la fe es necesaria para la justificación. Y dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que hemos dicho que la fe es certeza y convicción. Y la fe verdadera y genuina nunca está carente de frutos. ¿Pero cuál es el origen de esta fe? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el origen de la fe que salva es Jesucristo mismo. Somos salvos por la fe de Jesucristo. Por lo tanto, ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque la ley no salva, pero Jesucristo sí. Por lo tanto, hermanos, la fe que nos caracteriza a los hijos de Dios, la fe que salva es la misma fe de Cristo Jesús. La fe que nos debe caracterizar es la misma fe que obró en Cristo desde su nacimiento hasta su crucifixión. Una fe, una fidelidad inquebrantable. Por lo tanto, cuando tratamos el tema de la fe, es muy importante que entendamos que estamos tratando un tema muy importante. Y ahora sí, Santiago nos empieza a hablar sobre la fe. Y vamos a notar un contraste quizás entre Santiago y algún otro escritor bíblico, por ejemplo, Pablo. Y hay una frase importantísima que debemos tener presente y buscar en esta porción que estaremos estudiando. La fe sin obras está muerta. Y dice la palabra de Dios en Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimentos de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no le dais lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve eso? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguien podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo podéis ver el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo, Rahab, la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, estamos encontrando esa afirmación constantemente. La fe sin obras está muerta. Y en la primera parte de este pasaje de Santiago encontramos dos tipos de fe. En el 14 al 17 encontraremos la fe sin obras, a seca.
En el 18 al 20, una fe religiosa, y cada una con sus características y cada una con sus matices. En la primera parte, Santiago nos narra un caso que quizás algunos pueden haber vivido, incluso en esta iglesia. Un caso de lo más ilustrativo. Por esa puerta entra alguien con necesidad de abrigo y de comida. Y la gente en la iglesia le dice: abrígate bien y come, que te hace falta. Que el Señor te bendiga. Y no hace absolutamente nada. ¿De qué le ha ayudado? De nada. Por lo tanto, estamos viendo una fe sin obras. Una persona que seguramente habla como un hijo de Dios. Una persona que seguramente canta como un hijo de Dios. A lo mejor diezma como un hijo de Dios. Puede que incluso haya pasado al frente y liderado, pero su fe está carente de obras. Su fe es una mera composición intelectual de un pensamiento que no lleva a la acción, y la fe sin obras está muerta. Esta fe sin obras aparenta piedad. Se expresa como una fe genuina, pero nunca va acompañada de la acción. Todo lo que la acompaña aparenta similitudes con Cristo, pero todo aquello que carece a esta fe grita lo contrario. No es de Cristo. Esta fe no tiene provecho. Esta fe está muerta. Ve, que el Señor te bendiga, y no toma acción. Por lo tanto, vemos que una de las características que después Santiago hablará respecto a la fe es que ésta va acompañada de obras. Una fe genuina es respondida por obras buenas por amor a Dios. Y en palabras de Calvino, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Afirmamos a la luz de la palabra que solo la fe salva, pero una fe genuina debe dar fruto. Y me pregunto yo si quizás como evangélicos, como protestantes, hemos vivido muchas veces esta fe. Y hemos dejado de actuar conforme a la palabra de Dios. Y hemos dejado que una fe simplemente intelectual, que no nos lleva a la acción, domine nuestra vida. Y esto es para la reflexión, como iglesia y como individuos. Cuidado, hermanos, con la fe sin obras, porque esta es inútil y no alcanzaremos la madurez espiritual si tenemos una fe sin obras. El segundo tipo de fe que nos habla Santiago, del 18 al 20, es una fe religiosa. Mira, habla en el versículo 18 al 20, dice: pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, la primera fe no tenía obras, pero esta ya sí tiene obras. De hecho, esta carta dirigida a los hebreos habla sobre precisamente una de las características de los hebreos, y es que ellos tenían un credo. Lo encontramos en la palabra: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y todo este credo lo repetían diariamente y lo ponían en los portales y lo ponían en sus frentes y lo escribían en sus manos. Y se lo enseñaban a sus hijos y lo sabían todos de memoria. Ahí habría algo que admirar, porque quizás nosotros no somos muy buenos memorizando. Pero ellos sí, se dedicaban a la memorización. Ellos, cuando salían de un local, tocaban el marco de la puerta donde habían escrito: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y besaban ese lugar. Diariamente. Había obras en esa fe. Ahora,
Toda esta liturgia no tenía fondo. Toda esta liturgia que aparenta obras es una fe sin fondo. Es una fe religiosa. Mira, incluso es una fe que dice que es de los demonios. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios es uno? Recordemos el credo, el Señor tu Dios, el Señor no es. Pues haces bien. Pero es que los demonios también creen y tiemblan. Por lo tanto, es una fe que no es genuina. Es una fe que hace acciones, pero se queda en eso. Incluso podríamos decir que es la fe en la religión, la fe en las obras. Es una fe que desde luego nos salva. ¿Los demonios saben quién es Dios? Los demonios saben mejor que nosotros las Escrituras, porque buscan hacernos caer en lo que la palabra de Dios dice. Los demonios nos conocen también y saben lo que nos gusta y no le agrada a Dios. Es que los demonios creen en Dios. Es más, creen en Dios con tanta fuerza que tiemblan ante su nombre. Pero esa no es una fe que salva. Porque la fe genuina no se caracteriza por obras sin sentido. Por lo tanto, el primer grupo que vimos es la fe sin obras. Y el segundo grupo es la fe en las obras. Y ninguna de las dos salva. De hecho, las dos son falsas. Una caracteriza a los hipócritas, a los mentirosos, que dicen ser cristianos, pero sus obras no les respaldan. Recordemos quién es el padre de mentiras. Y la otra es característica de los demonios. Por lo tanto, estos tipos de fe no son los que agradan a Dios. Y ahora sí, en el 21 al 26, Santiago empieza a hablar de esa fe genuina. Esta fe que la vemos en Abraham. Esta fe que la vemos en Rahab. Así que dice el 21 al 26, después de la afirmación del 20, pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Recordemos, es la afirmación central de estos pasajes. Y ahora sí dice el 21, Abraham nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Abraham creyó a Dios y fue justificado cuando ofreció a Isaac. Si nos vamos otra vez a Hebreos 11, y vamos a estar volviendo entre Santiago y Hebreos 11, vamos a encontrar precisamente que el autor de Hebreos narra la misma porción de la historia aquí. En Hebreos 11, del 17 al 19. Y dice así, por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su único hijo. Aunque se le había dicho, a través de Isaac tendrás descendencia. Y es que Abraham creía que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en sentido figurado, puede decirse que Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos. Qué interesante. Hebreos y Santiago hablan de lo mismo. De Abraham, de cómo él fue justificado cuando ofreció a Isaac. Y es que su fe fue puesta a prueba. Su fe
pasó esta prueba. Y es que Abraham tenía la plena certeza de que Dios sería fiel a su palabra y que le daría lo que le había prometido. Y Dios le había prometido que tendría una gran descendencia. Y Dios le había prometido que tendría una gran tierra. Y Abraham creyó. Y aunque Isaac significaba el cumplimiento de la promesa de Dios, obedeció, porque la fe genuina va respaldada por la obediencia y la acción. Porque la fe es convicción y certeza. Y Abraham tenía la convicción plena de que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos. Él estaba seguro de que Dios era todopoderoso para levantarlo. Por lo tanto, cuando Dios ve la fe en Abraham, le dice: no mates a tu hijo. Veo que hay una fe genuina en ti. Una fe genuina nos lleva a la obediencia y a la acción. Y sigue diciendo Santiago 2, 22, 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe se perfeccionó por las obras. Y dice Hebreos 11, del 8 al 12. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó en tierra prometida como extranjero en tierra ajena y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos sólidos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la misma fe también, la misma Sara, aunque era estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a pesar de que se le había pasado el tiempo por su edad avanzada. Porque consideró que quien le había hecho la promesa era fiel. ¡Qué interesante! Abraham empieza a obedecer desde el momento que Dios le llama. Y Abraham no termina de obedecer hasta el día que muere. No vio la tierra y no vio la gran descendencia, solo un hijo. Pero él obedeció a Dios. Porque una fe genuina nos lleva a la acción y a la obediencia. Porque una fe genuina va en crecimiento. Porque la fe se perfecciona por las obras. Por lo tanto, desde que Dios le llamó a salir de Ur de los Caldeos, Abraham empezó a caminar, pero nunca hacia atrás. Y de hecho, Abraham murió. Antes de morir, bendijo a su hijo, mirando la promesa de Dios. Porque la fe genuina se perfecciona por las obras. Porque la fe genuina demanda obediencia y acción. Y Abraham estuvo en constante obediencia y acción. Y tuvo que aprender obediencia y acción. Y tuvo que ser caracterizado por una gran certeza y una gran convicción de que Dios era fiel. ¿Recuerda? Fe y fidelidad van siempre de la mano. Porque nuestra fe es la que nos lleva a ser fieles. Porque Dios es fiel, podemos tener fe. Y sigue diciendo Santiago en el versículo 24: como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y volviendo a Hebreos 11, del 13 al 16, precisamente con Abraham aún, dice: todos estos murieron con esa fe sin haber recibido lo prometido.
Pero por fe lo vieron de lejos, lo creyeron y lo saludaron, pues reconocían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar a ella, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles su Dios y les ha preparado una ciudad. Abraham y Sara pudieron haber vuelto, pero sus pasos se mantuvieron firmes en la obediencia a Dios. Por lo que todo lo que hacían, todas sus obras estaban dirigidas por la certeza y la convicción de que Dios es fiel y cumple lo que ha prometido. Y vaya premio que recibieron, qué regalo les dio Dios. No se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Santiago dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Oh, qué título, qué privilegio. Que Dios no se avergüence de tu fe y que tu fe y tu caminar y tu obediencia con Dios te lleve al punto en el que Dios diga: no me avergüenzo de llamarme Dios tuyo. Una fe genuina debe producir frutos de obediencia y de acción. Y termina con los ejemplos Santiago, citando a Rahab, dice en el 25, asimismo Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y Hebreos vuelve a coger esta narración, esta vez en el 11:30-31, y nos vuelve a hablar de Rahab. Y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de que los israelitas dieron vueltas a su alrededor durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes porque recibió amistosamente a los espías. Y es que Rahab, antes de que los israelitas empezaran a dar vueltas alrededor de Jericó, ya creía que Dios podía vencer. Ella vivía en Jericó, pero su fe y su vista se fijaron en el Dios de los hebreos. La fe que vivieron los israelitas al dar vueltas alrededor de esta ciudad para conquistarla es la misma fe que tuvo Rahab para ayudarles a salir de esa ciudad, para coger a su familia y resguardarse todos bajo un mismo techo, llegado el día de la conquista. Rahab creyó que ese pueblo de nómadas tenía un Dios que podía vencer a esa gran ciudad amurallada. Por lo tanto, sus acciones la llevaron a la obediencia. Por lo tanto, hermanos, hay 2 tipos de fe falsa. Una fe sin obras y una fe en las obras, religiosa y demoníaca. Y solo hay una fe genuina, una fe que nos lleva a la obediencia y a la acción, una fe caracterizada por la certeza y la convicción en Cristo Jesús. Esta es la fe de Jesucristo, la única fe que salva. No que las obras salven, sino que la fe debe ser acompañada por obras. No que las obras salven, sino que una fe genuina da fruto a las obras. Por lo tanto, la fe sin obras está muerta. Es importante que entendamos que somos llamados a tener fe. Y es importante que entendamos que somos llamados a la obediencia y a la acción. Por lo tanto, que nuestra fe dé fruto. Así como Santiago cierra cada una de sus partes, la fe sin obras está muerta.
Cuidado, cuidémonos de ser personas que bendicen con sus palabras, pero no con sus acciones. Personas que ponen su fe en las obras. Y seamos personas que tienen la fe en el que es fiel y por lo tanto reciben su salvación y obedecen y actúan en consecuencia. Si hemos creído en Jesucristo, debemos tener la fe de Jesucristo. No podemos ser cristianos maduros si no tenemos una fe respaldada por nuestras obras. Y eso es lo que Santiago 2, del 14 al 16, al 26 nos está enseñando. Santiago ya nos ha hablado de la sabiduría que viene de Dios, de la victoria en medio de la prueba y de las tentaciones. Nos ha retado a ser hacedores de la palabra. Nos ha recordado que no podemos ser cristianos parciales, que debemos buscar las riquezas de Dios, que debemos vivir bajo la ley de oro y que debemos ser misericordiosos en la primera parte de este versículo. Y ahora nos recuerda, así como dijo antes que debemos ser hacedores de la palabra, nos recuerda que nuestra fe debe caracterizarse por la obediencia y la acción. Seamos pues cumplidores de esta fe. Caractericémonos por una fe que bendice a otros. Padre Santo, perdónanos, oh Señor, si alguna vez nos hemos perdido en teología, en pensamiento, Señor, y hemos creído que nuestra fe no debe llevarnos a la acción ni a la obediencia, Padre. Y Padre, hemos pues quizás caído en la excusa de la gracia y del perdón a pesar de nosotros. Y hemos olvidado que tú también nos demandas fidelidad, obediencia, santidad, perfección, Señor. Pero también te agradecemos y te bendecimos, porque tú eres la fuente de la perfección, de la santidad, de la obediencia, de la acción. Por lo tanto, queremos tener la fe de Jesucristo. Queremos depositar nuestra fe en ti, oh Señor, porque tú eres el único que salva, no mis obras, yo no soy capaz. Padre, reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, pero tu capacidad plena de salvar por gracia pura y absoluta mediante la fe. Y Padre, reconocemos también que esa salvación debe traducirse en acción y en obediencia. Padre, que seamos cristianos que se caracterizan por la certeza y la convicción de que su Señor es fiel. Tu Señor eres fiel y no fallas nunca. Nunca lo has hecho y nunca lo harás, oh Señor. Por lo tanto, ayúdanos a ser fieles a ti. Padre, que nuestra fe sea como la tuya, oh Señor, que nos viste de lejos y tomaste acción. Y como dice Filipenses, aprendiste obediencia. Y después, más adelante, dice que tú permaneces fiel. Padre, cuando vemos eso, no podemos hacer otra cosa que maravillarnos en ti y decir gracias. Y Padre, darte toda la alabanza y la adoración, porque tú eres el único que la merece. Padre, queremos ser una iglesia que bendice, porque tú eres un Dios de bendición. Pero no que bendice con palabras solamente, sino que sus acciones respaldan a un Dios que toma acción, que se interesa en los desfavorecidos y les ayuda, oh Señor. Padre, que nuestra alabanza, nuestra liturgia, Señor, no sea religiosidad pura, sino que todo lo que hagamos tenga un porqué y un para quién, que eres tú, oh Señor. Cuando cantamos, cuando alabamos, mientras caminamos hacia nuestros trabajos, nuestros estudios, mientras estudiamos y trabajamos. Padre, en todo lo que hagamos, que lo hagamos para ti, para tu honra, Señor, con una certeza y una convicción de que tú nos demandas perfección.
y obediencia. Así que Padre, gracias porque este reto en tu palabra, a pesar de grande, es posible por tu gracia, oh Señor. Moldéanos y transfórmanos. Queremos ser como tú, Padre. Danos una fe genuina, una fe que alumbra en medio de las tinieblas, la fe que se vio en tu Hijo Cristo Jesús en aquella cruz. Oh Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús pongo cada una de las vidas que hoy están aquí, mediante lo virtual, mediante lo físico. Señor, bendíceles grandemente y ayúdanos como iglesia, ayudarles en su diario caminar y a ser una iglesia que se interesa por los demás. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.